Estados Unidos tiene un talento particular para olvidar sus propios cadáveres. No los cadáveres de personas, que esos los documenta con la eficiencia forense de quien lleva siglos practicando. Los cadáveres de lugares. Los pueblos que existieron, tuvieron nombres, tuvieron oficinas de correos, tuvieron personas que nacieron y murieron allí pensando que aquello duraría, y que hoy son un grupo de ruinas en algún punto entre el mapa histórico y el olvido colectivo. Este país tiene cientos de ellos repartidos por todos sus estados, en desiertos y montañas, y llanuras y costas, y la mayoría no aparece en ningún folleto turístico. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 17. Body, California. Empezamos en California porque Body merece estar en cualquier lista de pueblos fantasma americanos. O si empezamos por el 17 porque lo mejor se guarda para el final, aunque en este caso lo mejor y lo más conocido no son exactamente la misma cosa. Body está en el condado de Mono, en el este de California, a más de 2.400 metros de altitud en las colinas que quedan entre el valle de Owens y la frontera con Nevada. Es un estado park de California, administrado bajo el principio oficial de deterioro arrestado, que es la manera en que los gestores de patrimonio histórico dicen que van a dejar que el lugar se siga deteriorando, pero de manera controlada, sin intervenir activamente para restaurar ni para demoler. Body fue un campamento minero de oro que alcanzó su apogeo a finales de los años 70 del siglo XIX. En 1879 tenía aproximadamente 8.000 habitantes, más de 60 salones, y varios hoteles, periódicos, iglesias y la variedad completa de negocios que acompañan a cualquier concentración humana lo suficientemente grande. Tenía también una reputación de violencia que las guías de la época describían con el entusiasmo morbo que el periodismo del siglo XIX aplicaba a los asuntos de las ciudades mineras del oeste. Los registros de la época mencionan un promedio de un muerto por día en los mejores tiempos, cifra que los historiadores contemporáneos consideran exagerada pero que refleja el ambiente general. El oro se agotó. Los mineros se marcharon. Para 1920, el pueblo tenía menos de 300 habitantes. Para 1940, era prácticamente un museo al aire libre sin administración oficial. El estado de California lo adquirió en 1962. Y hoy hay aproximadamente 200 estructuras en pie, de las que habían sido más de 2.000. Los edificios se mantienen en ese deterioro arrestado, que es la apuesta de los gestores. Que el lugar sea suficientemente auténtico como para merecer la visita y suficientemente estable como para que los visitantes no mueran aplastados por el tejado. Por ahora, la apuesta se mantiene. Número 16. Saint Elmo, Colorado. Colorado tiene más pueblos fantasma por kilómetro cuadrado que cualquier otro estado del oeste. Saint Elmo está en el condado de Chaffee, en el centro de Colorado, a más de 2.800 metros de altitud en el valle del río Chalk Creek, y es uno de los pocos pueblos fantasma del estado con estructuras en un estado de conservación suficientemente bueno como para que el visitante tenga una idea genuina de cómo era en su apogeo. Y el pueblo fue fundado en 1880 como asentamiento de servicio para las minas de plata y oro de la región. La línea de ferrocarril Denver, South Park and Pacific llegó en 1881, dando a Saint Elmo prosperidad que duró aproximadamente 15 años. En su mejor momento tenía varios cientos de habitantes, una docena de salones, hoteles, tiendas y la infraestructura básica de una comunidad minera funcional. El declive comenzó cuando las minas se agotaron y el ferrocarril cerró en 1922. Sin ferrocarril, sin minas, y a más de 2.800 metros en las rocosas de Colorado, Saint Elmo perdió residentes con rapidez. La última habitante permanente fue Annabelle Stark, quien vivió allí hasta su muerte en 1958, gestionando el edificio de correos y la tienda general durante décadas prácticamente sola.
Las estructuras que quedan hoy están en mejor estado que la mayoría de los pueblos fantasma de Colorado, precisamente porque Annabelle Stark mantuvo el núcleo del pueblo activo durante esas décadas adicionales. Número 15. Cahaba, Alabama. Cahaba tiene la distinción de haber sido la primera capital del estado de Alabama. No el segundo o el tercer pueblo más importante, la capital. De 1819 a 1826, Cahaba fue el centro administrativo del 22º estado de la Unión Americana, el lugar donde se reunía la legislatura estatal y donde se tomaban las decisiones que afectaban a la vida pública de Alabama. Hoy es un parque estatal en el condado de Dallas, con algunas ruinas y mucha vegetación y la calidad espectral particular de los lugares que tuvieron importancia institucional y la perdieron completamente. El problema de Cahaba, y es un problema que los planificadores del siglo XIX no supieron anticipar o simplemente ignoraron, es que fue construida en la confluencia de los ríos Alabama y Cahaba, que es una ubicación geográficamente bonita y climáticamente desastrosa. Las inundaciones eran frecuentes y destructivas. La combinación de calor extremo y estancamiento del agua favorecía las enfermedades, especialmente la malaria y la fiebre amarilla, con una regularidad que hacía que las temporadas de mayor calor fueran también las temporadas de mayor mortalidad. Y la capital fue trasladada a Tuscaloosa en 1826, con el apoyo de quienes habían llegado a la conclusión de que construir una capital de estado en un humedal subtropical quizás no había sido la mejor idea. Cahaba sobrevivió como ciudad después de perder la capitalidad y tuvo su propio periodo de prosperidad relativa como centro de comercio del algodón en el periodo anterior a la Guerra Civil. La guerra y la reconstrucción fueron devastadoras. Las inundaciones continuaron. Para 1890 el pueblo estaba prácticamente abandonado. Lo que queda hoy en el Parque Estatal de Old Cahaba incluye algunos fundamentos. Una columna de un edificio antebellum que se mantiene en pie de manera que parece más simbólica que estructural. Y el cementerio donde están enterrados los residentes de varios periodos de la historia del pueblo. Número 14. Rhyolite, Nevada. Nevada tiene la particular combinación de desierto extremo, historia minera intensa y ausencia casi total de vegetación que hace que sus pueblos fantasmas sean especialmente fotogénicos, en el sentido de que los edificios deteriorados se ven sin que los árboles los tapen. Rhyolite está en el condado de Nye, en el suroeste de Nevada, cerca del Parque Nacional del Valle de la Muerte, y fue durante un breve periodo de principios del siglo XX uno de los pueblos mineros de más rápido crecimiento del sur del Gran Cuenca. El pueblo nació en 1904, cuando se encontró oro en la zona. Para 1907 tenía entre 6,000 y 10,000 habitantes, según la estimación que se tome. Es de varias líneas de ferrocarril que competían por el negocio del transporte del mineral. Un banco con 3 pisos construido en piedra. Una ópera y ese tipo de infraestructura que solo surge cuando el dinero llega más rápido que la precaución. Para 1911 el banco había cerrado. La mayoría de los mineros se habían ido, y el proceso de abandono que tardó años en llegar duró meses en completarse. Lo que queda de Rhyolite incluye las ruinas del banco de 3 pisos, que es uno de los edificios abandonados más fotografiados del oeste americano, los fundamentos de la estación de ferrocarril y la famosa casa construida con botellas de cerveza, que fue construida en 1910 por un minero llamado Tom Kelly, usando aproximadamente 50,000 botellas de vidrio unidas con adobe. La casa de las botellas todavía está en pie, lo cual dice algo sobre la durabilidad relativa del vidrio frente a la piedra, cuando los dos se enfrentan a décadas de desierto y abandono. Rhyolite tiene también una instalación de arte en el desierto conocida como el Goldwell Open Air Museum, con esculturas que incluyen una versión en tamaño real de la Última Cena de Leonardo, lo que crea una combinación de ruinas históricas y arte contemporáneo que resulta difícil de categorizar. Número 13. Thurmond, Virginia Occidental,
Ya hemos hablado de Thurmond en videos anteriores, pero merece una mención aquí porque es el ejemplo más perfectamente documentado de un pueblo que debería estar muerto y técnicamente sigue vivo. Thurmond, en el cañón del New River, condado de Fayette, tiene actualmente entre 3 y 5 residentes permanentes según el período del año y la fuente que se consulte. Si es municipio incorporado, tiene su propia administración, tiene código postal, y en los años 20 del siglo pasado tenía más tráfico ferroviario que Cincinnati. El colapso de 250 puntos de tráfico ferroviario a 5 residentes en 100 años es el tipo de trayectoria que hace que los economistas regionales escriban artículos y que los residentes que quedan se pregunten para qué sirven los artículos de economistas regionales. Número 12. Drawbridge, California. Drawbridge es un caso que desafía varias categorías. Está en la bahía de San Francisco, dentro del Don Edwards San Francisco Bay National Wildlife Refuge, y fue durante décadas un destino de fin de semana para cazadores y pescadores del área metropolitana. Las primeras estructuras aparecieron en la década de 1880, y cuando cazadores de patos comenzaron a construir cabañas en los islotes de la bahía, accesibles mediante el ferrocarril del Southern Pacific. El nombre viene de los 2 puentes levadizos que permitían el acceso. En su momento de mayor actividad, había casi 90 estructuras, ocupadas principalmente los fines de semana por hombres de San José y San Francisco. El declive comenzó cuando la caza en la bahía fue regulada y la contaminación del agua hizo menos atractiva la pesca. Las cabañas fueron abandonadas gradualmente a lo largo de los años 30, 40 y 50. En 1979 la zona fue incorporada al refugio federal, que desde entonces mantiene una política de no intervención. No restaura, no demuele, deja que la naturaleza haga su trabajo. Y hoy las cabañas de Drawbridge están hundiéndose literalmente en el barro de la bahía. El acceso está restringido. Las estructuras son cada vez menos y más precarias. En algún momento futuro no habrá nada que ver, y la bahía habrá recuperado los islotes, con la eficiencia que los ecosistemas de marea aplican a los proyectos humanos de duración finita. Número 11. Pitcher, Oklahoma. Pitcher combina el auge y la caída de la minería de zinc y plomo con una contaminación tan severa que el gobierno federal decidió no intentar limpiarla, sino declarar el área irrecuperable y pagar a los residentes para que se fueran. El distrito minero de Tri-State, que abarcaba partes de Oklahoma, Kansas y Missouri, fue uno de los mayores productores mundiales de zinc y plomo durante la primera mitad del siglo XX. Pitcher, en el condado de Ottawa, él estaba en su centro y llegó a tener más de 14,000 habitantes. El problema no gestionado durante décadas fue el residuo de la extracción. Las montañas de Chad, roca triturada con altas concentraciones de metales pesados, estaban distribuidas por el territorio circundante y contaminaban el agua subterránea con la regularidad de un proceso que nadie quería calcular en sus consecuencias reales. Las tasas de plomo en sangre de los niños de Pitcher eran sistemáticamente superiores a los niveles seguros, lo que en términos prácticos significa daño neurológico acumulativo en la población más joven. La Agencia de Protección Ambiental designó la zona como sitio Superfund en 1983. Los estudios determinaron que el coste de descontaminación superaba cualquier estimación razonable de beneficio. En 2009, el gobierno federal llegó a un acuerdo de compra voluntaria que resultó en el abandono oficial de casi todo el pueblo. El tornado de 2008 aceleró el proceso. Hoy Pitcher tiene menos de 10 residentes permanentes, las montañas de Chad naranjas y grises dominando el paisaje, y el estatus oficial del lugar donde vivir es peligroso para la salud. Suscríbete al canal ahora mismo. Si has llegado hasta aquí es porque te interesan los lugares que el mapa oficial prefiere olvidar. Y si eso es así, tiene todo el sentido del mundo que le des al botón de suscripción. Cuesta $0 y ayuda a que este trabajo tenga continuidad. Número 10. Fordlandia, Brasil. No, espera. Fordlandia no está en Estados Unidos. Está en Brasil, en el Amazonas.
y fue construida por Henry Ford en 1928 como ciudad planificada para producir caucho para sus fábricas. El proyecto fue un fracaso colosal de una magnitud que haría un video entero por sí solo. No va en esta lista, pero la mención sirve para lo que viene. Hay una ciudad planificada en Michigan que comparte el espíritu de Fordlandia en cuanto a ambición y resultado decepcionante, aunque sin la jungla amazónica. Número 10. Retomando. Fayette, Michigan. Fayette está en la península superior de Michigan, en el condado de Delta, a orillas del lago Michigan, y es hoy un parque estatal que ha preservado el complejo industrial original en uno de los estados de conservación más completos de cualquier pueblo fantasma del país. Lo que queda de Fayette no son ruinas dispersas, sino un conjunto coherente de edificios industriales y residenciales de finales del siglo XIX que permiten entender cómo funcionaba el lugar cuando estaba activo. Fayette fue construida en 1866 por la Jackson Iron Company como instalación de fundición de hierro. La ubicación junto a la bahía de Snail Shell Harbor no fue elegida por su belleza paisajística, que es considerable, sino porque combinaba acceso al transporte marítimo por el lago Michigan, disponibilidad de piedra caliza para el proceso de fundición y abundante madera de los bosques circundantes para el combustible. Las instalaciones incluían altos hornos, talleres, almacenes y toda la infraestructura residencial necesaria para alojar a los trabajadores y sus familias. Y la fundición de Fayette operó hasta 1891, cuando la combinación del agotamiento del combustible de madera de la región, la transición a nuevas tecnologías de producción de acero que hacían obsoleto el proceso de Fayette, y la competencia de las grandes fundiciones de los Grandes Lagos determinó el cierre. El pueblo fue abandonado con bastante rapidez. El estado de Michigan adquirió la propiedad décadas después y ha mantenido las estructuras en un estado que permite al visitante contemporáneo caminar por las instalaciones industriales y las casas de los trabajadores con una coherencia que pocos sitios históricos del país pueden ofrecer. Número 9. South Pass City, Wyoming. Wyoming tiene la ventaja, desde el punto de vista del pueblo fantasma, y de que el clima seco del oeste hace que la madera se preserve mejor que en los estados húmedos del este. Las estructuras de madera de South Pass City han sobrevivido en un estado que en un estado con más lluvia habría implicado su desaparición hace décadas. South Pass City está en el condado de Fremont, en el centro-suroeste de Wyoming, cerca del paso de South Pass, que fue durante décadas la ruta preferida de las caravanas de emigrantes en el camino de Oregón. El pueblo fue fundado en 1867, cuando se encontró oro en la región. En su momento de mayor actividad a finales de la década de 1860, tuvo entre 2.000 y 4.000 habitantes, varias decenas de negocios, y una actividad política que incluyó un episodio significativo en la historia de los derechos civiles. Wyoming fue el primer territorio americano en conceder el voto a las mujeres en 1869, y una de las primeras juezas de la historia del país, Esther Hobart Morris, ejerció en South Pass City. La conexión entre un pueblo minero del oeste y el sufragio femenino no es la que la narrativa histórica estándar suele establecer, pero está documentada. Las minas se agotaron a principios de los años 70 del siglo XIX. El pueblo se vació en menos de una década. El estado de Wyoming administra hoy el lugar como parque histórico estatal con una docena de estructuras originales en distintos estados de conservación. La casa de Esther Hobart Morris está entre las preservadas. Número 8. Calico, California. Y Calico tiene la particularidad de ser un pueblo fantasma que fue comprado, restaurado y comercializado como atracción turística por el condado de San Bernardino de California, lo que lo coloca en una categoría diferente a todos los demás pueblos de esta lista. No es exactamente auténtico en el sentido en que lo son Body o South Pass City. Es un parque temático con historia real detrás,
lo cual es una combinación que los historiadores encuentran problemática y los turistas encuentran conveniente. Calico fue fundado en 1881 en el desierto de Mojave, condado de San Bernardino, después del descubrimiento de plata. En su apogeo en los años 80 del siglo XIX, tuvo entre 1.200 y 3.500 habitantes, según la estimación que se tome. Y produjo plata valorada en aproximadamente 86 millones de dólares en valores de la época. La caída del precio internacional de la plata después de la aprobación de la Ley Sherman de 1890, que demonetizó la plata como respaldo del dólar americano, cerró la mayoría de las minas de Calico de golpe. El pueblo fue comprado en los años 50 del siglo XX por Walter Knott, el fundador del parque temático Knott's Berry Farm en el sur de California, que lo restauró con criterios que los historiadores califican con términos que van desde cuestionables hasta creativos. Knott donó el lugar al condado de San Bernardino en 1966. El condado lo gestiona como parque regional con tiendas de souvenirs, guías de época y el tipo de experiencia que no intenta hacer creer que el tiempo no ha pasado, sino que explícitamente propone no tomarse demasiado en serio la autenticidad histórica. Número 7. Centralia, Pensilvania. Centralia merece mención en cualquier lista de pueblos fantasma americanos, aunque ya la hemos cubierto extensamente. El resumen para quien no conozca el caso: el fuego subterráneo que lleva ardiendo desde 1962 en las venas de carbón bajo el pueblo, los 42 millones de dólares que el Congreso asignó para reubicar a los residentes, el código postal anulado en 2002, el Tribunal Supremo de Pensilvania autorizando las expropiaciones en 2009, y el resultado final: un municipio legalmente incorporado con 0 a 3 residentes permanentes según el momento, y calles que llevan a ningún lado, señales de tráfico sin tráfico, y el vapor saliendo por las grietas del asfalto con la regularidad de un fenómeno geológico que tiene todavía 100 años de combustible garantizado. El fuego no tiene planes de retirarse. Número 6. Goldfield, Nevada. Nevada tiene tantos pueblos fantasma que hacer una lista de ellos requeriría un video propio, y la elección entre Rhyolite, Goldfield, Tonopah, Manhattan y otros 20 candidatos igualmente válidos es en buena medida arbitraria. Goldfield tiene la ventaja de que una parte del pueblo todavía está habitada y de que las estructuras supervivientes incluyen algunas de las más imponentes que un pueblo minero del oeste americano puede ofrecer. Goldfield fue fundada en 1902 después del descubrimiento de oro en el sur de Nevada. En su momento de mayor apogeo, entre 1904 y 1910, fue la ciudad más grande de Nevada con más de 20,000 habitantes, su propio sistema de luz eléctrica, varios periódicos y el Hotel Goldfield de 4 pisos que en su apertura en 1907 fue considerado el hotel más lujoso entre Denver y San Francisco. $3 millones en maquinaria, 500 dormitorios, electricidad y teléfonos en cada habitación. Eso en 1907 en el desierto de Nevada. Las minas se agotaron hacia 1910. La población cayó de 20,000 a menos de 500 en menos de 2 décadas. El Hotel Goldfield sigue en pie, en estado de deterioro avanzado pero todavía reconocible como el edificio de 4 pisos, que fue el más lujoso del oeste americano por unos años. Y hay propietarios que lo han comprado con la intención de restaurarlo con una regularidad que sugiere más optimismo que capital disponible. Goldfield tiene actualmente unos pocos cientos de habitantes permanentes que coexisten con las ruinas de lo que fue la ciudad más grande de su estado. Número 5. Byro, Texas. Texas tiene su propia categoría de pueblos fantasma, y no son los pueblos mineros del oeste, sino los asentamientos agrícolas del oeste semiárido que florecieron en las primeras décadas del siglo XX, cuando el ferrocarril llegó y la lluvia era suficiente, y que colapsaron cuando la lluvia dejó de ser suficiente, y el ferrocarril dejó de ser el único transporte disponible. Byro, en el condado de Brewster, en el oeste de Texas, no muy lejos del Parque Nacional de Big Bend,
y es uno de esos asentamientos cuya existencia duró exactamente el tiempo que duró la combinación de factores que lo hizo posible. Bairo fue fundada alrededor de 1920 como punto de servicio para los rancheros y agricultores de la región árida del suroeste de Texas. Tenía su oficina de correos, su tienda general, los servicios básicos que un asentamiento rural necesita para funcionar. La dependencia de las precipitaciones en una región donde la lluvia anual promedia menos de 30 centímetros hacía que cualquier periodo de sequía extendida fuera existencialmente problemático. Los periodos de sequía llegaron. La depresión redujo los precios agrícolas hasta hacer inviables muchas operaciones. La mejora de los caminos y la extensión del automóvil hicieron que los asentamientos pequeños de servicio perdieran su función de nodo logístico. Para los años 40, Bairo era ya una sombra de lo que había sido. Para los 60, era esencialmente un conjunto de estructuras vacías en el paisaje semidesértico del oeste de Texas que el calor y la sequía deterioraban con la eficiencia característica de ese clima. Número 4. Garnett, Montana. Montana tiene una geografía que conserva los vestigios del pasado minero con la misma fidelidad con que conserva el frío de los inviernos, sin consideraciones especiales por nadie. Garnett está en el condado de Granite, en el oeste de Montana, a más de 1,800 metros de altitud en las montañas al este de Missoula, y es uno de los pueblos fantasma mejor documentados y más visitados del estado. El lugar tiene historia minera que se remonta a 1862, aunque el nombre de Garnett no apareció hasta más tarde, y el pueblo pasó por varias denominaciones y fases de actividad y abandono. El oro y la plata fueron los recursos originales. A principios del siglo XX, hubo un período de actividad notable, seguido de declive. Luego, un segundo período de actividad en los años 30 durante la Depresión, cuando el precio del oro subió lo suficiente como para hacer rentable la extracción de vetas que en condiciones normales no lo eran. Y luego el abandono más o menos definitivo a mediados del siglo XX. Un incendio en 1912 destruyó buena parte del pueblo original. Pero un segundo incendio en 1949 destruyó otra parte del pueblo reconstruido. Lo que sobrevivió a 2 incendios y a décadas de inviernos de Montana son aproximadamente 30 estructuras que el Bureau of Land Management administra como sitio histórico. El acceso en invierno es prácticamente imposible por las condiciones de la carretera de montaña. En verano, el sitio recibe suficientes visitantes como para que el BLM mantenga presencia de voluntarios y guardas durante la temporada. Número 3. Delphos, Kansas. El Middle West americano tiene sus propios pueblos fantasma y son diferentes a los del oeste minero o al Apalache carbonero. Los pueblos fantasma de Kansas, Nebraska y las Dakotas son en su mayoría el resultado del mismo proceso. El ferrocarril llegó. El pueblo creció alrededor de la estación. El ferrocarril cambió su ruta o dejó de operar. El pueblo perdió su razón de ser y se vació con la lentitud de quien no tiene a dónde ir con urgencia. Delphos está en el condado de Ottawa, en el norte de Kansas, y siguió exactamente ese patrón con suficiente fidelidad como para ser un ejemplo de libro de texto. Fue fundada en los años 70 del siglo XIX. Creció mientras el ferrocarril garantizaba acceso a mercados para el grano y el ganado de los rancheros y agricultores de la región, y fue perdiendo población a lo largo del siglo XX, cuando la mejora de carreteras y la motorización permitió a los residentes del área acceder directamente a ciudades mayores para sus necesidades comerciales sin necesidad de intermediar con un pueblo de tamaño medio. Delphos no está completamente vacía. Que tiene algunos cientos de habitantes que resisten con la terquedad demográfica de los asentamientos rurales del Middle West que siguen existiendo por inercia más que por vitalidad económica. Los edificios del centro, construidos en ladrillo en los años de mayor prosperidad, están en distintos estados de uso y deterioro. Es el tipo de pueblo que en el Middle West se llama Sleepy Town,
cuando hay educación y Dying Town cuando hay honestidad, y que en cualquiera de los dos casos representa una realidad demográfica que las políticas rurales americanas llevan décadas sin resolver satisfactoriamente. Número 2. Kennecott, Alaska. Alaska preserva mejor los pueblos fantasma que cualquier otro estado del país, y no por vocación histórica, sino porque el frío extremo hace que la madera no se pudra con la velocidad habitual en climas templados. Kennecott, en el condado de Valdez, Córdoba, es el ejemplo más extraordinario de yacimiento minero abandonado del estado. Kennecott fue el sitio de una de las minas de cobre más ricas de la historia americana. El yacimiento fue descubierto en 1897 y desarrollado por un consorcio que incluía a los Guggenheim y a J.P. Morgan. La concentración de cobre en algunas venas alcanzaba el 70%, cuando la media de los yacimientos rentables mundiales rondaba el 3 o 4. No era un yacimiento rentable, era una anomalía geológica. Para acceder a los glaciares de la cordillera de Chugach fue necesario construir una línea de ferrocarril de más de 300 kilómetros desde el puerto de Córdoba. Y la construcción entre 1907 y 1911 fue una de las mayores obras de ingeniería ferroviaria americana. El coste fue de entre 20 y 25 millones de dólares de principios del siglo XX, varios cientos de millones en valores actuales. Las minas operaron hasta 1938, cuando los yacimientos accesibles se agotaron. En cuestión de días del anuncio del cierre, la mayoría de los trabajadores habían tomado el último tren. Las instalaciones quedaron exactamente como estaban al final del último turno. El Servicio de Parques Nacionales administra hoy Kennecott como parte del Parque Nacional de Wrangell-St. Elias, el parque nacional más grande de los Estados Unidos. Número 1. Centralia revisitada. ¿O por qué ningún otro pueblo fantasma en América tiene lo que tiene Centralia? Y hemos mencionado Centralia en el número 7 y nos quedamos cortos. Centralia merece la posición final no por ser el más famoso de la lista, sino porque es el único pueblo fantasma de Estados Unidos que no está abandonado, porque el recurso se agotó, ni porque la economía cambió. Está abandonado porque, literalmente, arde por dentro. Porque hay fuego en las venas de carbón bajo el pavimento desde hace más de 60 años. Porque las calles se abren y tragan personas. Porque el monóxido de carbono sube por las alcantarillas. El fuego empezó en 1962, probablemente por quema de basura en una antigua mina a cielo abierto, con conexión a las venas de carbón. La estimación actual de los geólogos es que tiene suficiente combustible para continuar entre 100 y 200 años más. Y los 42 millones de dólares del Congreso pagaron la reubicación de la mayoría de los residentes. Algunos se negaron durante años, peleando en los tribunales su derecho a vivir donde habían vivido siempre, incluso si el suelo podía abrirse en cualquier momento. El estado de Pensilvania ganó esos litigios. El pueblo quedó con 1 o 2 personas que mantienen una reclamación legal de residencia por razones que tienen más que ver con el coste político de la confrontación que con la lógica de la seguridad pública. Centralia es el pueblo fantasma más honesto de América, porque ningún otro dice con tanta claridad lo que siempre fue el contrato no escrito entre las comunidades mineras y las empresas que las construyeron. Este lugar existe mientras el recurso lo justifique. En Centralia, el recurso literalmente se está quemando. En los otros 16 pueblos de esta lista, el recurso simplemente se agotó. El resultado final es el mismo. El proceso en Centralia es solo más visible, más dramático y más difícil de ignorar cuando el vapor sale por las grietas del asfalto en invierno. Y eso es todo. 17 pueblos, 17 versiones de la misma historia con detalles diferentes. Todos tienen en común haber sido lugares donde la gente vivió, trabajó y murió con la convicción de que aquello duraría. Ninguno duró. Suscríbete al canal si este tipo de historia te parece que merece atención. El trabajo de encontrar y documentar lo que el país prefiere no recordar requiere apoyo para continuar. Dale al botón
Y si quieres ver los pueblos fantasma de un estado específico con más detalle, los videos de estados individuales están en el canal. El país es grande y tiene muchos lugares olvidados. Seguimos.